Impecable presenta Salud en Impecable Radio. Siempre lo ubicamos como salud y medicina en Impecable Radio, claro. Llevamos esa mutual, esa mancuerna, porque siempre hablamos de salud, pero también de cómo tratar cualquier tipo de anomalía, inconvenientes, afección, claro que sí. Y para ello tenemos a uno muy nuestro, miembro ad vitam de este espacio Impecable Radio. Está con nosotros nuestro alergólogo de cabecera, el doctor José Alberto Torres Hernández. Un fuerte aplauso, lo tenemos en cabina. Doctor, bienvenido a su programa. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, yo me siento aquí como en mi casa. Eso sí es verdad. El alergólogo de cabecera del programa. Sí, señor. Claro, Sí. Saludar al público oyente, como siempre, y el público que nos sigue igualmente en las redes sociales. Exacto, claro y que nada, sí. un gusto estar aquí. Claro que sí. Doctor, agradecido siempre de que usted siempre nos da la vuelta, siempre que hay un brote alérgico, un tema polvo Sahara, un tema calor que irrita la piel, usted siempre nos da la vuelta y, bueno, pues comparte con la audiencia impecable. Me gusta recordar las vías de contacto del doctor para que ustedes, amigos oyentes, la anoten desde este instante, de suerte y manera de que puedan ir anotando ahí los contactos y hacer su cita, ¿verdad? Ya después de la entrevista. El doctor lo pueden encontrar no solo en el consultorio 2 de la Clínica Corazones Unidos, allá con el 809-683-6185, sino también que pueden encontrarlo en HS Health Service Medical Center. Ahí también está en el 809-549-3032 y en Punta Cana Doctors, en el Boulevard 1 de Noviembre, con el 809-959-4002. Sus redes sociales, @doc.José Torres. Doc.José Torres, ahí lo encuentra. Doctor, estamos desde hace varias semanas pasando por un calor infernal. En pleno apogeo. Pleno apogeo. Este verano que ha arrancado, pero con un pie fuerte. Y con pronóstico de empeorar. De empeorar. Bueno, eso es lo que nos dicen los amigos de meteorología, ¿no? Sí, con récord histórico. Sí. ¿Qué podemos hacer? Este tipo del rash que tenemos en la piel. Lamentablemente, parece que las condiciones climáticas a nivel del Atlántico han influido mucho, de que a pesar de que hemos tenido algunos aguaceritos dispersos en los últimos días, si se fijan, porque ayer llovió y antes de ayer, pero poco, la verdad que hemos tenido una racha, unos días de mucho calor, y eso es debido a la cantidad de polvo que se ha trasladado en las últimas semanas en oleadas desde África, ¿verdad? Desde el Sahara precisamente, que es de donde procede esta masa de polvo, que no es un hecho aislado, es algo que ya vino ocurriendo desde hace tiempo. Lo que pasa que últimamente lo estamos notando mucho más con todo este tema del cambio climático que estamos observando, estas temperaturas extremas que están aconteciendo en los últimos años, tanto en verano como en los inviernos, porque los inviernos también están siendo mucho más crudos, más fríos en distintos países, ¿no? Donde habitualmente hay invierno, ¿no? Como se dice, ¿verdad? Claro, eso es así. Entonces, en este año en particular, parece ser que justo en la zona de donde viene esta masa de polvo, las condiciones climáticas han favorecido de que se forme mayor cantidad de esta nube de polvo y sea trasladada, porque eso viene a través de los vientos alisios, que son los mismos vientos que atraen los huracanes, que nos traen los huracanes aquí al Caribe. Es así. Y se está formando una gran masa de polvo que está viniendo con más velocidad y mayor intensidad, y entonces se está alojando sobre el área del Caribe por más tiempo. Esto produce unas condiciones de que aleja todas las posibles tormentas que también suelen acontecer a veces en esta época del año, y eso ha hecho que aumente la temperatura de forma exponencial y al mismo tiempo una sensación de baja humedad relativa, porque eso se acompaña, o sea, mayor calor y menor humedad. Exacto. ¿Y eso qué produce? Pues una sensación de resequedad en el cuerpo. Si te fijas, todo el mundo está con una picazón en el cuerpo. Ay, sí. Luego la gente se nota en la garganta reseca, con picazón, la nariz. Tanto alérgico como no alérgico, porque esto afecta a todo el mundo por igual. Obviamente, las personas alérgicas son las que más lo sufren, personas que ya están predispuestas a sufrir de alergia a los ácaros del polvo, a los hongos de la humedad, al pelo de los animales, lo que sea. En esta época del año y sobre todo en estos días estamos notando pacientes con mayor intensidad de los síntomas de rinitis, con mayor cantidad de estornudos, picazón en la nariz, moqueo, congestión, igualmente los ojos. Muchos pacientes con los ojos rojos, los ojos llorosos
Y también los pacientes asmáticos se están viendo afectados con mayor intensidad en sus síntomas. De hecho, mira, esta tarde precisamente hablaba con una madre que tenía a su hijo con una crisis de broncoespasmo que lo traía de Punta Cana para ingresarlo en la clínica. Había hablado con su pediatra neumólogo y me compartió, porque es paciente mío, que lo traía justo a la clínica porque el niño venía con una crisis de broncoespasmo precisamente desencadenada por la exposición al polvo, porque no es solamente aquí en la capital, esto básicamente todo el litoral sur, sobre todo el país, es donde más se nota. Quizá en la zona del Cibao no se note tanto porque hay mayor boscosidad, es una zona donde suele llover, ahí hay más humedad relativa, pero toda la zona de, digamos, desde el este hasta el sur del país es donde más incide el polvo del Sahara. Y eso no hay que sentirlo, simplemente tú mirar al cielo, ves cómo está el cielo opaco, se ve como sucio, como no hay ese azul. Exacto, como una radiante. nebulosa. Sí, exactamente. sí. Es increíble, o sea, tú sales y ves el sol y el sol a veces ni se ve. Si tú te subes a alguna azotea de un edificio y ves el atardecer que es muy bonito aquí en el país, se ve totalmente el cielo sucio como amarilloso. Sí, exactamente. Sí. Y el sol no se ven, los rayos solares no brillan, porque están totalmente tapados. Quiero hacerle esa pregunta, porque en ese sentido, si bien es cierto, como usted señala, que no se ve la claridad del cielo, no menos cierto es que en este país muchas veces atacan al sol porque le hace daño a la piel. Sí. Entonces, ¿cómo usted, doctor, nos podría orientar en ese sentido? Tenemos polvo de Sahara, por un lado nos da alergia al polvo, pero por otro lado el sol no nos da tan fuerte. Bueno, mira, tiene, claro, su pro y su contra, pero al mismo tiempo, o sea, en verano suele aparecer estos sarpullidos propios por el calor que hace, ¿no? El mismo sudor de las personas, pues las personas que tienen piel atópica, la piel más sensible, pues tienden a tener un sarpullido propio del calor. Que te puede molestar unos días, con la piel se te irrita, se te pone roja, te pica, y eso básicamente lo tratamos con buena hidratación, tanto oral como con cremas hidratantes y antihistamínico en ocasiones, o algún antihistamínico incluso tópico, la famosa calamina, que hay varias marcas que se ponen en el cuerpo y ayuda a refrescar. Pero con el tema del polvo del Sahara, exacto, es básicamente la hidratación, igualmente, el uso de lágrimas artificiales o colirios antihistamínicos en ocasiones, cuando hay la picazón de los ojos es muy intensa, o el lagrimeo, o el enrojecimiento de los ojos, hay que recurrir a las lágrimas. Y los antihistamínicos o antialérgicos, como la gente los conoce, tanto en jarabe o pastillas, según la edad del paciente, que también hay que recurrir a ellos, porque son los medicamentos que nos van a tratar de aliviar los síntomas en estos días. Pero, obviamente, siempre le digo a los pacientes y a todo el mundo en general, que como consejo, estos días que hay tanto calor y tanto polvo, eviten las salidas al aire libre. Eso sobre le todo quiero los que hacen preguntar. ejercicio al aire libre, el mirador, el botánico, pues obviamente no es que esté mal hacer ejercicio, pero estos días deberían de restringir un poquito. Cuidarlo, porque lo van a notar bastante. Y cuando uno sale, por ejemplo, nosotros los otros días salimos en moto, doctor, y fuimos a el Salto de Aguas Blancas, fue por eso. Sí, señor, así fue. Mira qué bien. Fue el Salto de Aguas Blancas, Así fuimos fue. nosotros. ¿Recomienda usted bañarnos en agua de río y playa? Por ejemplo, yo ¿Por qué no? ese día, doctor. Bueno, la temperatura es bastante fría. Yo me he bañado ahí, es bastante fría el agua. Si supiera que ese día no estaba tan fría. No, profesor. Bueno, quizá La por temperatura, por el agua época, sí, por pero la época. temperatura No. no. El agua sí, pero la temperatura A ver, no, para que la profesor. audiencia entienda. Ajá. La temperatura estaba normal porque nosotros tampoco vivimos en un Entre clima 0 a 5 grados el agua. El agua estaba sí. de 0 a 5. El agua De sí. hecho, está ubicada dentro de los balnearios con el agua más fría del país. Sí, correcto. Pero el agua no estaba cristalina, profesor. Bueno, habría llovido en estos días, Sí, porque eso ahí sí. mayor no siempre llueve. ¿Me entiendes? Yo no, lo que no sé, doctor, es porque... ¿Me podría dar alergia a esa agua, doctor? No No, creo, no porque creo. esa zona ahí arriba, toda esa agua es bastante limpia. Date cuenta que ahí arriba no hay ningún tipo de cultivos. Lo que es la parte Ni hay del Parque animales Valle ganando. Nuevo, ni hay animales ahí dentro. ¿Es el agua? Fuera de ahí, sí. Eso quiero Todo el área preguntar. alrededor, sí. ¿Usted se Creo que puede hay beber cultivos. esa agua que está ahí? ¡Ay, no! Yo no recomendaría de ninguna porque manera. acabo de decir No, que no, eso- beber es una cosa, Beber bañarte no, es otra. profesor.
Beber no, ok, pero profesor, por favor. Porque es que aquí el problema es que a pesar de que pueden ser aguas cristalinas, no deja de ser cierto que vivimos en un país con un clima tropical donde son muy prevalentes las infestaciones parasitarias. Cierto que ¿Entiendes? el agua, así como el Y hay salto... parásitos que están en las orillas de los ríos. Sí, ¿Me sí. entiendes? Una pregunta que quiero hacerle, que nuestra audiencia de seguro la debe haber pensado. ¿Cuál es más saludable o menos dañina? ¿Agua de río, así como salto de agua blanca, o agua de manantiales. playa? Bueno, el agua de playa tiene sal. ¿Quién se va a beber el agua de playa? No, yo digo No, saludable para para la bañarse. piel. para la bueno, piel. ok, para bañarte. Para bañarte. Bueno, para exacto. los pacientes alérgicos siempre se les recomienda el baño de agua de playa, obviamente. Sí, Oh. el agua de sal es más antiséptica, tenga actúa algas como un y eso. antiséptico natural. antiséptico, Obviamente no en el área donde haya sargazo. Excelente, por eso Pero hago mira, la- por cierto, yo estuve este fin de semana en Juan Dolio y estaba la playa limpia completamente. Ah, bueno. Sí, sí, Ok. sí, sí. Una Eso- gran cantidad de público allí en Juan Dolio. En Juan Dolio. Sí, Por sí. eso le hago la pregunta, porque muchos oyentes están en este mismo instante tomando la decisión de si voy a playa o si voy a río. De si con el tema del polvo Por la de Sahara- temperatura yo recomendaría ir al río, obviamente. Obvio, Pero exacto. un buen baño de playa, los niños alérgicos yo les recomiendo siempre que vayan 1 o 2 veces al mes a la playa. Los niños ok. tienen dermatitis atópica, sí, definitivamente. ¿Qué otro consejo pudiéramos dar a la audiencia teniendo esta realidad que de una u otra Bueno, manera el que vaya a es salir a la estacional? calle porque no tenga otro remedio, pues llevar una gafa de sol, llevar su botellita de agua, Ok. un mascarilla puede utilizar o un pañuelo húmedo que de vez en cuando te humidifique la nariz, los labios. Eso es básicamente lo que hay que usar y las lágrimas artificiales. Ok. Sí, básicamente. Yo he notado, doctor, que hay algunas personas que se le hacen como un rash Sí. en áreas específicas del Sí. cuerpo. Eso es como una especie de dermatitis. Sí, claro. Habría que ver si es un paciente primero con una dermatitis atópica, que se le podría, digamos, exagerar ahora en esta época del año, que podría tener una complicación, una agudización de los síntomas, Ok. o es simplemente un sarpullido por calor, que puede ocurrir también en cualquier También. persona en general. Sí, sí. Si, por ejemplo, a alguien le sale un salpullido por calor, ¿cómo se puede tratar? Bueno, eso con cremas hidratantes, lociones hidratantes y antihistamínicos si hay mucha picazón. Pero Ok. eso es algo que se resuelve incluso espontáneamente en 2 o 3 días. Ah, bueno. Bueno, mientras esté la temperatura alta. Sí. Ah, ok, o sea que tiene mucho que ver con Bueno, el tema y de la permanecer temperatura. más tiempo en áreas donde haya aire acondicionado, obviamente. Ok. Eso usted lo quita enseguida. O sea que el aire acondicionado, en cierto modo, Sí, ayuda al tema de la... Obviamente, sí, sí, sí. Completamente. Un remedio natural. como Natural. quien dice, sí. Bueno, mira, muy importante. A ustedes, amigos oyentes, si quieren hacerle alguna pregunta al doctor, aquí lo tenemos 809-682-9850. 809-682-9850. Tenemos al doctor, nuestro alergólogo de cabecera, el doctor José Alberto Torres Hernández. Algo que siempre me ha dado mucha llamado la curiosidad. atención? Sí, me ha llamado la atención, doctor. Es el tema del cuero cabelludo. Ajá. Hay personas que no se quitan una gorra. Ya. Nunca en la vida. Sí. ¿Trae eso algún tipo de Bueno, condición, es problema? más que nada por un tema de higiene. O sea, tú andar con una gorra, un sombrero todo el tiempo, es más que nada un problema de higiene en el cabello. Puede conllevar a que desarrolles alguna infectación, o sea, alguna infección por hongos en el cuero cabelludo. En más el que cuero nada. cabelludo. Sí. Doctor, yo quería hacerle una pregunta. He visto últimamente algunas tendencias a hacerse estos exámenes de alergias, Ajá. pero yo estaba acostumbrado, siempre habíamos visto las pruebas de alergias, Sí. que eran como las múltiples Sí, pruebas, las pruebas cutáneas. ajá, que te llenaban todos los brazos o la Ujú, espalda de sí. las distintas muestras. Ajá. Pero vi un estudio o algunas personas que se están haciendo ahora con una única muestra de sangre. Sí, lo que pasa es que tenemos las pruebas cutáneas, esas que acabas de comentar, son las pruebas estándares que utilizamos siempre en la consulta, donde testamos diferentes alérgenos, tanto alimentarios o ambientales, y luego a partir de esos resultados complementamos el estudio alergológico con pruebas en sangre, donde lo que buscamos es un valor numérico. Porque date cuenta, estas pruebas lo que te dan, en las pruebas cutáneas es un valor cualitativo. Te identificas a qué alérgenos un paciente puede estar sensibilizado. Que no quiere decir que a todo lo que le salga en el brazo es a lo que hace alergia. Porque tenemos que cotejar los resultados de las pruebas cutáneas con lo que la historia, el paciente te cuenta. Claro. Porque muchas veces hay sensibilizaciones que no tienen una importancia real, porque no coincide con lo que el paciente te cuenta en la historia. Y luego, esas pruebas que te salen en la piel, las complementamos, como te digo, con unas pruebas en sangre. Y ahí medimos lo que es la IgE específica para cada alergeno. E incluso Exactamente. tenemos unas pruebas más sofisticadas hoy día, que son las pruebas moleculares,
que ahí medimos específicamente cuál péptido, ¿verdad? Que es la fracción más mínima de una proteína, a qué péptido de una proteína X a la que el paciente está haciendo alergia, a qué parte específica de esa proteína el paciente te hace alergia. Wow. Sí. Eso es para así. uno descartar todo O tipo de sea, posibilidades. imagínate, tú dices, yo soy alérgico al maní. Bueno, ok, el maní es un alimento, el maní tiene varias proteínas, pero tú puedes determinar a qué péptido específicamente del maní es que el paciente hace alergia. Quiero hacerles la siguiente pregunta, Vamos a doctor. ver, vamos a ver. Usted que señala que sí, que pueden lograr eso, usted mismo me ha dicho que el cuerpo puede durar 20 años comiendo de una cosa y de repente al 20 años y un día Ya. él desarrolla la alergia. Sí, correctamente. Si antes de ese 20 años y un día yo nunca he desarrollado la alergia, ¿se puede igual hacer ese tipo de pruebas? Sí, porque es que el sistema inmunológico viene ya con una predisposición. Es como quien dice, tú vienes de fábrica con las enfermedades que tú vas a desarrollar a lo largo de tu vida. Ya. ¿Entiendes? O sea, tú naces aparentemente sano, ¿verdad? Pero a lo mejor a los 20, 30 años desarrollas hipertensión. Exacto. Pero si tú buscas en tu historia familiar, tu papá, tu mamá, un Alguien abuelo, un tuvo tío, hipertensión. tiene hipertensión. O sea, que una cosa Igualmente que la hereditaria. diabetes. O sea, las enfermedades alérgicas también son hereditarias. Claro. Siempre va a haber un miembro o varios en la familia donde también tienen alguna condición atópica o alérgica. Si tu papá o tu mamá es alérgico, tú tienes 30% de probabilidad de desarrollarla. Y si son los dos, hasta un 70-80% de desarrollarla. ¿En qué momento? Eso no lo podemos nosotros predecir. Pero desde que tú naces, ya tú sabes que ese paciente en algún momento de su vida va a desarrollar o una alergia alimentaria o una alergia respiratoria o a veces una alergia a medicamentos ya en la edad adulta. Entonces, el sistema inmunológico, bueno, pues está recibiendo continuamente la exposición de alérgenos alimentarios o alérgenos ambientales y debe responder con una tolerancia natural Exacto. a todo, porque son cosas inofensivas para el resto de la población. Pero ¿qué pasa? Que esa persona ya tiene ese, digamos, ese desarreglo genético donde dice... Es como una predisposición. Sí, que ese paciente a tal edad va a desarrollar una alergia a los mariscos. Y puede que tú estés comiendo marisco A toda ese tu vida nivel. y a los 18, 20 años, un mal día, te comiste una paella de mariscos Y ahí tuviste salió. una anafilaxia incluso, que es una reacción alérgica grave. Claro. De hecho, muchos pacientes debutan con una alergia alimentaria con una reacción anafiláctica, una alergia grave. Se podría decir que con este ambiente tan Es caluroso... para que la gente me entienda, es como que el organismo se va envenenando poco a poco, hasta un día que llega a un nivel de toxicidad en el cuerpo que ya no aguanta. que el cuerpo no aguanta y entonces el cuerpo reacciona de esa manera. Entonces el cuerpo es muy inteligente. El cuerpo lo que te está diciendo a ti, oye, no me vuelvas a dar ese alimento porque mira cómo me pongo. Exacto. Esto me hace daño. Y podría hacerse al revés, que tú desarrolles tal nivel de Sí, tolerancia claro. a cierto alimento Por ejemplo, que ya no sí. seas... Buena pregunta, Por ejemplo, profesora. por ejemplo, a me gustó. ella sí, pero Es que usted no ha hecho ninguna. cuando Hay yo usted no ha hecho ninguna. hay proteínas alimentarias como las proteínas de la leche y del huevo, Ajá. que son los casos más frecuentes que vemos en los niños, Ajá. que a partir del segundo o tercer año de edad, el sistema inmunológico empieza a crear una tolerancia hacia esas proteínas y tú puedes tener un bebé que el primer año de edad es Yo. alérgico a la leche Yo. o al huevo y tú se lo prohíbes, lo quitas de la dieta, le vas viendo en revisiones en tu consulta y llega un momento que tú le haces unas pruebas tanto en la piel como en la sangre y ya ves que las pruebas le salen negativas. Entonces tú le haces una prueba de provocación que se llama, o challenge en inglés, donde tú expones al bebé al alimento en cuestión, le das dosis pequeñitas de leche o de huevo y tú vas viendo que el paciente la tolera. Llega el momento de que el sistema inmunológico te está diciendo a ti que ya ese alimento lo ha tolerado. Pero no ocurre siempre con todas las proteínas alimentarias. Todo va a depender de las características físico-químicas de la proteína alimentaria. Excelente. Oye, no es un Solamente científico. Con los Tenemos un científico medicamentos, en con cabina. los medicamentos, por ejemplo, no ocurre. Los medicamentos, si tú te haces alérgico A la los- penicilina. a la penicilina o a los AINES, que es lo más común en este país, Se acabó. eso es de por vida. Eso hay que Ya. prohibírtelo de por vida y darte otras alternativas. Bueno, no nos queda tiempo para más. De verdad que, óyeme, qué inmenso placer, doctor, tenerle por aquí. Recordarle a toda nuestra audiencia que el doctor José Alberto Torres Hernández es nuestro alergólogo y usted puede encontrarlo en su red social, @doc.josetorres. Ahí en Instagram lo pueden encontrar, pero también puede llamar para su consulta al 809-683-6185 en el consultorio 2 de la Clínica Corazones Unidos. También en el 809-549-3032 en HL
HSS Health Service Medical Center, ahí en Naco, y también en Punta Cana Doctors, en el Boulevard 1 de Noviembre, con el 809-959-4002. Doctor, de verdad que muy contento. Si usted tuviera que dar un solo consejo, uno solo, Bueno, para esta etapa de calor, No. Fuego, arena, desierto. Reiterarle al público que tienen que andar con mucho cuidado estos días, estar pendiente de las noticias de meteorología. Exacto. Si Si llueve, sálganse a mojar, que es lo mejor. Bueno, la lluvia lo bueno que hace es que limpia el cielo, despeja un poquito y baja la temperatura, algo. Claro. Pero que estos días que hace tanto calor y que hay tanto polvo en el ambiente, lo que tienen que hacer las personas, si no tienen que salir, mejor quédense ¿Y en su hasta cuándo va a casa. estar esto del polvo? ¿Usted Bueno, sabe? esto probablemente hasta agosto seguramente. Madre Vamos a mía. ver cómo nos viene la temporada ciclónica, Claro. que de momento no ha habido ninguna tormenta, Todavía no se ha no. formado ningún ciclón de momento, vamos a ver. Pero tú sabes que si hay agua en el camino, el polvo se va. Bueno, gracias a Dios. Hay que cuidarse. Nada, pues muchas gracias nuevamente por la visita, por la invitación y seguimos al tanto en contacto. Claro, claro que sí. Fuerte abrazo al público radio oyente. Muchísimas gracias al doctor José Alberto Torres Hernández, nuestro alergólogo de cabecera. Hasta aquí, salud y medicina en Impecable Radio.